saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Diario del 4. Como siempre, estamos muy agradecidos de ustedes de que nos brinden su atención en este momento, cuando ingresamos a sus hogares con este matutino, perdón, que esperamos que sea pues de su agrado todo cuanto podamos comunicarle a ustedes, así como nuestras entrevistas del día de hoy. Miren, hoy estamos a 1 ya de abril. Vamos rápido, yo le estoy diciendo que vamos rápido, ¿verdad? Ya tenemos el primer trimestre completo, de manera que vamos muy rápido, gracias a ustedes. Hoy es un día muy importante desde el punto de vista de los afanes del pueblo dominicano para avanzar. Hoy se firmará a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional el Pacto Educativo. El ciudadano ordinario, nosotros quizás no podemos aquilatar eso. Yo digo que dentro de 20 años, con Dios delante, estamos vivos, pues podremos aquilatar lo que va a ocurrir hoy, con Dios delante también, esta tarde, en el Palacio Nacional. Porque si los sectores, los diversos sectores dirigentes de la sociedad dominicana se ponen de acuerdo en promover, en ejecutar, en cumplir un pacto que impulse la educación, todo el brote positivo que va a tener para la sociedad dominicana, podemos verlo casi en una generación. Podemos decir incluso que estamos tarde, pero estamos a tiempo para que la sociedad dominicana se reencauce. Sin educación no es posible avanzar en ninguna dirección que no sea en círculo o hacia atrás. Que no sea en círculo o hacia atrás. En el caso de este pacto, tiene aspectos trascendentes también, no solamente un pacto para evitar una crisis educativa o esa cosa que se daban en medio de crisis globales en la República Dominicana, no. Se trata de un pacto para dar un gran salto hacia adelante, porque ese pacto contiene la tanda extendida universal. A partir de ahí, y cuando el gobierno ya disponga de la infraestructura necesaria y del apoyo, respaldo y la línea logística adecuada, vamos a tener la tanda extendida en toda la escuela pública. Y este pacto, a mi modo de ver, y es bueno verlo más detenidamente, este pacto lleva a un acercamiento en la calidad de la educación. Yo no digo mañana, tengan en cuenta eso. Les he explicado que la posibilidad de ver los resultados de esto tangibles puede ser hasta 2 décadas. Yo digo que acercamos la calidad de la educación básica pública respecto a la educación de la élite privada, no la educación privada, que no es tampoco que sea tan eficiente, sino de las élites privadas, que tienen educación, por ejemplo, un niño, primero el preescolar, es decir, el niño, a partir de este pacto se parte de la premisa de que el niño debe entrar al sistema público de enseñanza a partir de los 5 años de edad, número 1. Número 2, en escuelas con laboratorios, con enseñanza de varios idiomas, con un currículum alterno, adicional, que forme y entrene al estudiante, al niño, en todos los quehaceres de la vida del saber, en todos los quehaceres del saber. Y lo mismo que ocurre con las escuelas privadas, que en la tarde le tienen a los estudiantes un currículum alterno, repito, que le ayuda en su formación universal. Yo pienso que se va a dar un gran paso de trascendencia, que los partidos políticos van a tener que aprender a asumir como políticas públicas, el mejorar el currículum de los profesores, el currículum propio escolar. Mira que estamos en presencia, yo digo que es un día interesante, a mí particularmente me llama mucho la atención, me alegra saber que la sociedad dominicana ha dado lo que hemos denominado el primer paso. Ayer hablábamos de que faltan pasos importantes. El paso de la fiscalidad, una nación que no se financie a sí misma, el sector productivo nacional se asusta cuando se habla de endeudamiento y no se da cuenta que la única manera
o la manera fundamental para poder ejecutar un presupuesto cada año tiene que ser que el presupuesto pueda financiarse mínimamente alrededor de las necesidades o la urgencia nacional. Es decir, no hace nada con decir no podemos hacer esto, aquello, lo demás para allá, porque no tenemos dinero. Y cuando queremos hacerlo, entonces tenemos que producir un nivel de endeudamiento que no es más que un financiamiento del déficit cada año. Y las grandes obras se detienen, entonces todo tiene un tiempo, es decir, nosotros tenemos que hacer las obras a su debido tiempo. Si no hubiésemos hecho la presa de Tavera, la de Valdesia, en el tiempo que se hicieron, hoy hubiesen sido no solamente muy costosas, sino que el país tuviese un atraso relativo o un atraso importante en todo su programa de desarrollo. Por ejemplo, hoy hay otra noticia importante, la toneladora, ¿qué se llama? ¿Verdad? La toneladora de la OPRE, la oficina del metro de Santo Domingo, está abriendo el túnel hacia el este, es decir, el túnel que va a comunicar al Distrito Nacional con el Gran Santo Domingo, o con el Santo Domingo Este, para ampliar la línea del metro hasta la entrada de la carretera hacia la carretera Mella. Y el director de la OPRE, el señor Diandino Peña, aspira a que llegue hasta San Luis, y desde San Luis hasta Los Alcarrizos. Eso sería, en términos de impacto socioeconómico, extraordinario. Uno no tiene idea para explicar los beneficios que tendría los cerca de casi 4 millones de habitantes del Gran Santo Domingo, y con ello toda la economía del país, con que se haga eso. Bueno, pero para eso se necesita dinero, se necesita financiamiento. El gobierno, haciendo de tripa corazón, ha logrado por lo menos que la segunda línea del metro se amplíe hasta el Santo Domingo Este. Ya dijo también el ingeniero Diandino Peña que la primera línea del metro ya no tiene cupo, ya requiere más vagones por la cantidad de gente que están utilizando un transporte seguro, adecuado, decente, rápido, eficiente, que significa el metro. Ojalá que cada gobierno en 4 años haga una línea de metro. Así es la vida, no ponernos que el metro le estaba robando dinero a las otras provincias, aquella promoción que se hizo, propaganda proselitista. No, es el progreso. Ahora, para eso se necesita, y vuelvo al tema, un pacto de fiscalidad. Los sectores de la vida dominicana tienen que entender, los sectores productivos, fundamentalmente los que están en los anaqueles altos de la economía dominicana, que no todo puede ser para ellos, que no pueden aquí producirse niveles de generación de capital sin que se hagan los aportes adecuados al Estado dominicano y a la sociedad dominicana. Eso no es posible que la clase media dominicana tenga sobre sus hombros todo el financiamiento del desarrollo nacional, o el 95%, que sean a través de impuestos indirectos, impuestos a la vivienda, impuestos a los bienes y servicios industrializados, impuestos al trabajo remunerado, mientras que las ganancias se tapan, se ocultan, se disminuyen, usando subterfugios de carácter tributario, y la administración tributaria no puede hacer eso. Yo le pongo un ejemplo que quisiera recreárselo hoy a ustedes. El periódico El Nacional, si tú leíste, Mozart, buen día, Mozart. Buenos días. Si tú leíste el reportaje del periódico Nacional del domingo, 115 mil millones apuesta el pueblo dominicano a los juegos de lotería y de cosas anuales, 160 millones de pesos diarios y 13 millones de pesos cada hora. En Estados Unidos las loterías electrónicas son semanal, una de ellas creo, por estado, y cuando se produce un acontecimiento de eso que acumulan dinero, la gente lo hace hasta por deporte, a ver a quién participa de esa suerte. Aquí tenemos lotería al mediodía, a prima tarde y en la noche. Y tenemos, por ejemplo, que en Neiva, que hace un calor asfixiante, juegan al hockey sobre hielo que se juega en los Estados Unidos. Eso uno dice, bueno, Neiva primero
no tiene el desarrollo económico ni social como para hacer eso. Sin embargo, sí llega la cultura de que se instala una mesa de juego y entonces van y apuestan a un partido que jueguen hockey sobre hielo en los Estados Unidos en medio de un calor asfixiante. 13 millones de pesos cada hora. Entonces, para poder conectarlo con el comentario global que le estoy formulando a ustedes ahora, ustedes saben cuántos puestos estos de juego, bancas de apuestas hay en el país, lo calcula la Lotería Nacional, 40.000. ¿Cuántas le pagan impuestos? ¿Cuántas tributan impuestos? La mitad solamente, 20.000. El Estado Dominicano está perdiendo cerca de 1.000 millones de pesos en eso. ¿Qué se hace con 1.000 millones de pesos que se quedan en manos de los dueños de bancas y de casas de apuestas? Bueno, se puede hacer muchas cosas cada vez que el Estado Dominicano pueda recibir 1.000 millones de pesos en impuestos que se quedan en manos de los particulares. Para poner ese ejemplo, además en un país donde esa es la principal, la industria de mayor beneficio, la industria del juego, y es la industria cuya materia prima es la miseria del pueblo dominicano. Y los anhelos de una sociedad de querer salir hacia adelante, creyendo que la suerte puede estar siempre a la puerta de su casa. Todo esto le digo para volver al inicio del comentario de que estamos esta tarde en un momento histórico, estaremos cuando se produzca el pacto por la educación, pero necesitamos el pacto de la fiscalidad. Y para decirle que la clase media es la que soporta, el que tiene, no es el cirineo, es el mártir del Gólgota que carga la cruz, es la clase media dominicana, la cruz, la pesada cruz del tributo en la República Dominicana. Mientras no aparecen cirineos que le ayuden a cargar esa pesada cruz, que tanto se requiere financiamiento para el presupuesto. Le digo, el tercer paso sería, que ayer también lo dijimos, el pacto por la electricidad o el pacto eléctrico. La clase media paga en la República Dominicana la luz más cara. Una parte de los sectores de menor ingreso obtienen la energía sin pagar, la otra lo obtienen de manera subsidiada y los más grandes se la buscan, ya sea con una conexión directa, sin pasar por voz, como dice Pedro, para no pagar los impuestos correspondientes y tener la producción de energía eléctrica al más bajo precio, o por los métodos que ustedes conocen. Entonces, se necesita un pacto eléctrico para impulsar el desarrollo. El gobierno ha tomado iniciativas propias, como la construcción de 2 plantas a carbón por algo más de 700 megavatios de producción, buscando financiamiento donde aparezca. La situación de financiamiento no es que se encuentra fácil, y mientras la hacha va y viene, el desarrollo nacional se atasca por falta de financiamiento y por falta de una política de fiscalidad justa, adecuada, proporcional a los ingresos de las personas físicas y jurídicas, y también por injusticia como la del sector eléctrico y como atraso, como todavía se palpa en el sector educativo. Todo esto es la agenda del día de hoy. En esto le dejamos a Moza, no sin antes decir que a los dominicanos les fue bien. Ayer en las grandes ligas comenzó la pelota, nos ayuda mucho a botar estrés en el ámbito deportivo. A la gente le gusta mucho la pelota también de los Estados Unidos. De manera que vamos hacia adelante. Así es, buenos días. Buen día. Sí, miren, ayer yo tuve la oportunidad de participar, de asistir a la inauguración de 2 modernos centros de control de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Para no matarme, me permito saludar a Alejandro Herrera, sí, su éxito. Exacto. Ahí estuvimos a invitación precisamente de don Alejandro Herrera, a quien felicitamos por esta actividad, una muy bonita actividad, con la presencia encabezada por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y representantes del aeropuerto del grupo de Punta Cana, el señor Fran Rainieri, encabezado por el señor Fran Rainieri. Pues se dio apertura, inauguración a este modernísimo centro
que coloca a la República Dominicana real y efectivamente a la vanguardia en esa materia en toda la región, tal y como lo reconoció la encargada de la OASI para la región de América Latina y el Caribe, que tuvo una participación ayer y valoraba, y digo yo, valoraba en su justa dimensión los esfuerzos que ha hecho el Estado dominicano, sobre todo desde ya hace unos años acá, se ha hecho énfasis en tratar de mejorar aún más todo este sistema de control en la República Dominicana en materia de tránsito aéreo. Se trata de una infraestructura sencillamente envidiable, que se corresponde con los requerimientos de los controles aéreos y de la seguridad aérea de estos tiempos. Nos sentimos sumamente orgullosos de contar con estos dos modernos sistemas, uno instalado, como les decía, en el Aeropuerto de las Américas y otro en el Aeropuerto de Punta Cana. Yo pienso que estamos en presencia de un paso de avance más en todo este proceso de modernización y de incorporación de la alta tecnología a todo el entramado estatal y privado de la República Dominicana, que tiene otros componentes, además de la seguridad aérea, déjenme decirle, y así lo resaltaba ayer Alejandro Herrera en su discurso, de alguna manera se conecta con lo que es una de las grandes prioridades de la actual administración de gobierno del presidente Danilo Medina, en el sentido de que, bueno, duplicar el número de visitantes extranjeros a la República Dominicana va a meritar al mismo tiempo de ofrecer un mayor grado de seguridad. El tráfico aéreo va a ser cada día y deberá seguir siendo cada día mucho más fluido. Vamos a tener una presencia masiva de visitantes, de líneas aéreas, y entonces en ese sentido siempre es bueno, eso es vital, contar con un sistema de control aéreo como el que felizmente contamos. Así que un abrazo para don Alejandro Herrera y para todo el equipo, la gente de Punta Cana y toda la gente que ha hecho posible seguir ejecutando políticas de Estado y con la incorporación activa en una mancomunidad de esfuerzo con el sector privado para que tengamos estos resultados tan importantes. En ese mismo sentido, hace unos días, la semana pasada, nosotros asistimos también a una charla que ofreció, una exposición que hizo el equipo que conforma toda la estructura eléctrica, que dirige la estructura eléctrica, el sector eléctrico en el país, encabezado por el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara. Fue una actividad sumamente importante y reveladora, sumamente importante y reveladora. Importante porque está tocando un punto fundamental en todo este plan que tenemos todo y al que debemos apostar todo, en el sentido de empujar el desarrollo de la República Dominicana en todas sus partes y a favor de toda la colectividad. El subsector eléctrico, tan importante como el sector de la educación, esos son dos grandes pilares fundamentales, sin los cuales no se puede ni siquiera pensar en desarrollo. Si usted no tiene esos dos grandes componentes, como es la educación y como es la electricidad, a partir de lo cual se mueve todo. La misma educación depende en grado sumo de la calidad que podamos tener también en materia de suministrar energía. Esa es la realidad. Y entonces Rubén Bichara daba las buenas nuevas de cómo se ha ido avanzando en pasos como debe ser. Son cambios y ustedes saben que hay una natural resistencia a los cambios de la gente, pero sobre todo cuando hay intereses e intereses tan poderosos de por medio, esa resistencia se hace aún mayor. Pues aún así nosotros creemos, como lo cree el señor Bichara, que hemos ido avanzando en materia de todo lo que debe ser la reforma y transformación del subsector eléctrico en la República Dominicana, que tiene como base fundamental el cambio de matriz eléctrica en el país. Y entonces Bichara hablaba
y daba informaciones muy precisas sobre las mejoras que se han logrado en materia de distribución de la energía eléctrica, mejoras en los problemas que tenemos, que ustedes lo saben muy bien, o de robo de energía, o se pierde la energía por problemas técnicos del cableado sumamente deteriorado que tenemos por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso, sin embargo, se ha ido mejorando en forma sustancial, como se han mejorado también las cobranzas, o sea, que en lo que tiene que ver con la administración, la gerencia en materia eléctrica, nosotros hemos ido dando pasos importantes de avance. Pero en lo que es lo fundamental, que es responder a la demanda de energía que tiene el país, ahí sí que el Estado Dominicano y específicamente la administración del presidente Danilo Medina está dando pasos puntuales. Y decía que era revelador porque, fíjense, Bichara hablaba y ponderaba que llevaba un buen ritmo en eso de esa gran inversión que ha hecho el Estado de aproximadamente 2.000 millones de dólares para la construcción de 2 plantas a carbón. Esas 2 plantas a carbón que ya se requirieron, incluso se solicitaron los equipos, ya pagados los equipos para que comiencen, dice Bichara que incluso se ha solicitado y parece que hay buen ánimo y hay muy buena proyección en ese sentido para que el tiempo para la construcción, instalación y puesta en operación de esas 2 plantas a carbón de 300 y tantos megas cada una entre en operación 6 meses menos del tiempo que regularmente se toma la construcción de una estructura como esa, como es una planta a carbón. Entonces decía Bichara que se avanza en eso y que en su oportunidad, dentro de 2 o 3 meses, la prensa nacional, los medios de comunicación tendrán la oportunidad, de la mano de las autoridades, de ir allá a Baní, donde se está construyendo, donde está el espacio donde se está construyendo estas 2 importantes plantas a carbón, sumamente importantes. Pero decía, insisto con lo de revelador, decía Bichara, cuando se le preguntó, en un momento se le preguntó sobre el asunto del pacto eléctrico. Él decía, bueno, el pacto eléctrico es lo ideal, es a lo que todos apostamos al pacto eléctrico, pero mientras tanto, mientras nos ponemos de acuerdo en tantas aristas que tiene la posibilidad de llegar concretamente a un pacto, hay que avanzar. Y fíjense que se ha avanzado porque ya les digo, estamos construyendo mientras tanto para dotar al país de casi 700 megas, de 2.000 y tanto que se necesitan hasta el 2016. Hace falta, como en el plano de las urgencias, hacen falta aproximadamente 1.200 millones de megas adicionales. Dice él, Bichara, que en lo que es la participación del Estado, del sector privado, que propicia el propio Estado Dominicano, se ha dejado en el sector privado para que ellos sean los que se encarguen de aproximadamente 900.000 megas adicionales a los casi 700 que aporta el Estado Dominicano a través de la planta a carbón, para que el sector privado entonces avance en la instalación de infraestructura eléctrica a partir del gas natural. Y hablaba de la posibilidad de que podamos tener una barcaza, me parece que en la parte este del país, en una primera instancia, en capacidad de suplirnos del gas natural a partir de lo que deberá ser toda una infraestructura que ellos van a dejar, el Estado, dejan de primera intención en manos del Estado, del sector privado, que ha mostrado sumo interés, sobre todo después de la iniciativa oficial, ha mostrado sumo interés en hacer lo que no había hecho antes, que era cumplir con su palabra de que iba a aportar, que iba a invertir en nueva generación en el país, y no lo había hecho. Lo ha ido haciendo, y hay que decirlo, lo ha ido haciendo, ha ido avanzando en esa dirección, pero sobre todo a partir de esa gran iniciativa de la administración del presidente Danilo Medina, de que el Estado se incorpore activamente en la generación, en la producción y en la comercialización de la energía en el país. Son pasos realmente importantes. Habrá que ver, hay que avanzar, y nosotros apelamos que no se detenga el Estado en ningún momento,
que continúen sus esfuerzos, vigilancia, ánimo, ponderación al sector privado para que participe, pero siempre tener abierta la ventanilla de que el Estado pueda, de la misma manera que invirtió en las plantas a carbón, pueda en cualquier momento hacerlo también en las plantas a gas natural. Dos de los componentes a los que se ha apostado para el cambio de matriz, una matriz que depende fundamentalmente de petróleo, caro. Nosotros no lo producimos sumamente caro, muy caro, además de otras celebraciones importantes que hacía Bichara en el sentido de que se tiene más de 6 meses discutiendo contratos tan feos, tan onerosos, tan lastimeros como el de la Collentri, se están discutiendo. Y ese caso particular, dice él, que vale la pena hacer esa discusión, ver, me parece que termina ahora dentro de 2 años, o dentro de 3 años, termina el contrato, pero vamos a ver si se puede ampliar. ¿Sobre qué base? O sobre la base de que se pueda mejorar ese contrato y de que podamos llevar eso a reconvertirla a la reconversión de la Collentri para que pueda aportar esa electricidad, pero a partir del gas natural. De eso va a depender el que continuemos. ¿Cómo debemos continuar? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo para que el sector privado y público puedan continuar en ese proceso para cuando llegue el pacto eléctrico, pues llegará. Y fíjense una cosa, a propósito de eso también. Orión decía muy bien que cuando ponderaba lo que se va a firmar esta tarde histórico, el pacto educativo, histórico, fundamental, primario, maravilloso, lo que se va a firmar esta tarde. Pero decía Orión que eso, cuando decimos nosotros, forma parte son 3 pactos contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso está contemplado, 3 pactos: pacto fiscal, pacto eléctrico y el pacto educativo. Parecería que comenzamos de atrás hacia adelante, digo yo, porque el pacto, comenzamos con el pacto de educación, y qué bueno, siempre hay que empezar, siempre hay que empezar. Ahora bien, lo ideal hubiese sido, pues hemos comenzado, por ejemplo, con el pacto fiscal, que es el que va a dotar al Estado dominicano de los recursos indispensables para avanzar en el desarrollo de esos otros 2 subsectores, como es el de la educación y como es el de la electricidad. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué recursos tenemos, Mozart? Porque tenemos el 4% y eso es mucho dinero. Tanto dinero que ya ustedes ven ahí, eso hay el sector privado, muchísimos sectores involucrados desde hace mucho tiempo en el sector de la educación, pues tratan de ver de qué manera se incorporan a este proceso, que como les digo es sumamente importante, pero que también es un nicho, que en el caso del sector privado es un nicho de negocio. Y entonces en ese sentido hay mucho interés en estar en primera línea también para participar de todo este maravilloso proceso de avance en materia de educación. Pero no tenemos pacto fiscal y parece que el pacto fiscal le queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo porque una cosa que nosotros hemos notado es que quizás en el caso de la educación se ha hecho mucho más fácil porque el sector privado no ha tenido que hacer grandes sacrificios. Para no tener que decir, no ha tenido que hacer ningún sacrificio. Entonces eso de alguna manera ha facilitado el pacto por la educación. Porque en el pacto fiscal, ahí sí que el sector privado de alguna manera, por el bien de sus propios intereses y del país, deberá tener que afrontar algunos sacrificios. Y cuando al sector privado, es penoso decirlo, pero es verdad, cuando a este sector privado le habla de sacrificar algunas cosas, de algunos sacrificios, entonces ahí procuran ponerla en China. Y eso ha acontecido con el pacto fiscal. Yo pienso que aún así las autoridades, el gobierno, el liderazgo político nacional deberá propiciar un ambiente que facilite que el sector privado entienda que el pacto fiscal, con los sacrificios que eso conlleva, tanto para el Estado como para ellos, para el sector privado,
es necesario y es impostergable, porque nosotros necesitamos mejorar la estructura, las finanzas del Estado dominicano. Y eso solo lo podemos alcanzar a partir de una reforma fiscal como la que se está planteando y como la que se plantea en ese gran plan de desarrollo a largo plazo que nos hemos dado y en el que se han comprometido todos, absolutamente todos. Entonces, de la misma manera que no tenemos pacto fiscal, fíjense también los problemas, los obstáculos que estamos teniendo también para el otro, que es el pacto eléctrico. La educación, maravilloso, avanzamos, pero si tenemos que tener claro que por más esfuerzos que se hagan como se están haciendo, como toda esta revolución en materia educativa, como lo está haciendo la administración del presidente Danilo Medina, en una continuación de lo que ha sido un esfuerzo de las administraciones, hay que decirlo, del Partido de la Liberación Dominicana en el sector de la educación, si no tenemos la posibilidad de mejoras sustanciales en los ingresos del Estado para responder a los requerimientos de la educación, que ustedes van a ver que irán más allá de un 4%. Además de optimizar esos recursos, de manejarlos de la mejor manera posible y distribuirlos de la mejor manera posible, esos recursos casi siempre van a requerirse cada día más. Entonces, en ese sentido, necesitamos un Estado en capacidad de otorgarlo sin lastimar a otros sectores. Porque fíjense que ese 4% le ha costado mucho al Estado, porque para buscar ese 4% del PIB, del presupuesto nacional, y entregárselo a educación, ha tenido que sacrificarse los presupuestos de otras instancias del Estado. Y eso no debe ser. Es como vestir un santo desvistiendo el otro. Y eso no puede ser. Lo ideal sería que tengamos un Estado tan fuerte en capacidad de repartir, de distribuir los recursos nacionales con la prioridad de vida, pero sin lastimar las prioridades o sin lastimar los recursos o los presupuestos de otras instancias para garantizar una gran prioridad como es la educación. Así que nosotros apelamos ahora que aplaudimos y que nos alegramos de esa firma que se va a dar hoy con el Pacto de la Educación. Esperamos que de la misma manera, con el mismo entusiasmo que el sector privado se ha incorporado a este proceso, que llega a feliz término con esta firma del Pacto por la Educación, haga lo propio y en procura de sus propios intereses, del desarrollo del país, del aumento de las riquezas nacionales, de la productividad en el país, pues haga su sacrificio y nos aboquemos a un pacto fiscal y luego a un pacto eléctrico. Buenos días. Buen día, Mozo. Buen día, Orión. La República Dominicana hoy, el día, lo que significa el Pacto por la Educación, que se va a suscribir esta tarde en un acto que va a encabezar el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional a las 5 de la tarde, en el Salón de Cariátides del Palacio Nacional, marca un hito en la historia de la educación dominicana. La historia dominicana que tiene acontecimientos en su vida que nunca se olvidan, como fue, por ejemplo, cuando el educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos creó en la República Dominicana la Escuela Normal. Otro acontecimiento cuando la profesora Salomé Ureña de Enríquez fundó su Escuela de Señoritas, que no era otra cosa que una escuela para formar a las mujeres, darle espacio a la población femenina, a las niñas de su tiempo, de manera, en la visión de Salomé, que se pudieran formar como los hombres en conocimientos. ¿Qué quiere decir? La mujer excluida en ese tiempo que pudiera participar en la vida como lo hace hoy, es decir, que una mujer puede ser una ingeniera, puede ser una médica, puede ser una experta en mecánica automotriz o motriz, todo esto, es decir, que no haya límite en la educación. Y recordamos otro acontecimiento importante en la educación dominicana de los últimos 30 años, como fue el Plan Decenal de Educación. En cada uno lo que se observa es el interés de lograr que la educación
llegue y que a la población que la incluya. ¿Qué significa el pacto por la educación? Ese pacto va a implicar en la República Dominicana transformaciones en el sistema. Por ejemplo, la modalidad de la tanda extendida que la ha comenzado a expandir el presidente Danilo Medina de una manera más acelerada que como cuando hizo el anuncio en principio. Todo ha cambiado y ahora lo que se plantea es que la tanda extendida va a ser parte de la modalidad de la educación pública en República Dominicana. ¿Qué quiere decir? Que los niños, las niñas entrarán a la escuela a las 8 de la mañana y sus padres, sus madres, lo van a estar retirando de la escuela a partir de las 4 de la tarde. Durante ese tiempo, esa población estudiantil va a tener unas condiciones de seguridad, de un tratamiento adecuado, con un personal que se prepara para que pueda dar un servicio eficiente. ¿Cuál es el propósito? Uno de los objetivos del Pacto por la Educación, que la República Dominicana puede incluir a toda su población infantil en el modelo de tanda extendida. Esto es para superar lo que se plantea como una debilidad en el sistema de educación de República Dominicana, las pocas horas de clases. Cada vez que se hacen estudios, levantamiento, en algunos casos da que son menos de 4, en otros que son menos de 3. Algo grave, o sea, tomando en cuenta distintas regiones. Esto tiene el Pacto por la Educación, uno de los objetivos es garantizar un sistema uniforme. ¿Qué quiere decir? Que la educación que recibe un niño en la capital de la República lo pueda recibir en Jimaní, la capital de la provincia de Independencia. Para superar esto que se plantea cuando aquí se han hecho estudios que se determina, por ejemplo, en el desarrollo humano de 2010, se destacaba en ese estudio que en República Dominicana para una persona ascender socialmente dependía del lugar donde naciera, planteando el problema de las pocas oportunidades. El Pacto por la Educación quiere medir a los dominicanos y a las dominicanas con la misma vara. ¿Qué quiere decir? Que la educación que se recibe en el Distrito Nacional sea una educación de calidad como la que se le daría a cualquier comunidad de provincia. Y de esa manera se contribuye a avanzar por una sociedad con menos desigualdades y una sociedad menos cerrada a las oportunidades para los excluidos y excluidas. De ahí que este día República Dominicana lo recordará como un hito en la educación dominicana, por lo que implica. ¿Qué valor tiene también el Pacto por la Educación? Que esto ha sido el fruto de la participación. Aquí han participado los distintos sectores de la sociedad, el empresariado, la parte gubernamental, que es la motora, el sector de los trabajadores representados por líderes de sindicales, entidades de la sociedad civil participando en los debates. Todo esto fue muy dinámico. ¿Y cuál es el propósito? Que lo que salga del Pacto por la Educación es la voluntad de la sociedad dominicana. Fíjense que un elemento importante es que los partidos políticos de República Dominicana van a suscribir el Pacto por la Educación. Imagínese que usted logre cuando las principales fuerzas políticas se comprometen con su firma a apoyar el Pacto por la Educación, lo que eso implica, o sea, la garantía de participación y de abertura que eso da. Bueno, pues esa es una de las novedades que tiene este Pacto por la Educación, que va a contar con el apoyo de los partidos políticos dominicanos. Así se construye una nación con menos desigualdades, así se abre una trocha para avanzar, acelerar la marcha en procura de una sociedad menos desigual. Y ese es uno de los objetivos de este Pacto por la Educación, cuando garantiza que la población más vulnerable
va a tener la tanda extendida, va a tener educación inicial y sobre todo un ambiente adecuado para desarrollarse. De ahí que ciertamente hoy los dominicanos vamos a ver un acontecimiento esta tarde que deberá recordarse cuando se hable de educación en República Dominicana. El otro punto es, Orión y Mozart en la primera parte trataron el tema del gran pacto, otro gran pacto que requiere República Dominicana, que es el pacto eléctrico. Mozart refería, por ejemplo, una exposición que hizo el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, el licenciado Rubén Bichara. Y yo solo quiero agregar a esta parte que citaba Mozart cuando se refería a Collentry. Usted sabe lo que significa la reconversión de Collentry en las informaciones que han estado cruzando los técnicos que han estado viendo el problema. Un ahorro de 400 millones de dólares anuales. Esto le da a usted una idea de lo que implica y qué importancia tiene que en la República Dominicana se pueda producir de manera efectiva el cambio de la matriz eléctrica. Porque como lo ha planteado, el licenciado Rubén Bichara, la reconversión de la matriz eléctrica, el cambio de la matriz eléctrica, el aumento de la generación con plantas de generación a gas o a carbón, usted va a tener un precio de energía más barato en República Dominicana. Si usted complementa estas dos variables con lo que tiene que ver ya con las cobranzas, que es el trabajo de las empresas distribuidoras, usted va a crear el ambiente en República Dominicana para un servicio más eficiente y un servicio más barato, que no se den las distorsiones que tiene hoy que sufrir el consumidor o la consumidora de energía en República Dominicana. Este es un tema que hay que continuar, pero quería resaltar esto a propósito de esa parte que Mozart trataba cuando citó el caso, por ejemplo, Collentry. Otro punto es el del pacto fiscal. Ahora que celebramos el pacto por la educación que se da hoy, República Dominicana requiere de manera inaplazable un pacto fiscal. República Dominicana tiene que plantearse transformaciones que permitan, por ejemplo, que los trabajadores, las trabajadoras puedan tener mejores ingresos y que en la República Dominicana se creen mecanismos que permitan gravar las grandes ganancias y que la República Dominicana deje atrás lo que es un comportamiento tradicional. Cada vez que se quiere gravar, al final la parte más afectada es la clase media, porque se entiende que cuando se grava un bien que la clase media consume, no se está afectando a nadie. Y por esto también ha sido difícil para la República Dominicana poder lograr ingresos que le permitan al Estado operar con cierta holgura, que el Estado deje atrás la necesidad que tiene hoy, que para completar su plan de administración de un año, tiene que recurrir al endeudamiento externo o tiene que recibir donaciones, contar con estos dos elementos. Esto a propósito de algunos economistas que están planteando que sencillamente República Dominicana lo que tiene que cerrar la vía del endeudamiento. Y uno dice, ¿y por qué no hace? Porque se trata de gente inteligente. El ejercicio de qué significaría si usted toma el presupuesto dominicano y usted le corta los fondos externos. O sea, ¿qué pasaría ahí? Esa es la parte que nadie quiere entrar. Y sería interesante, insisto, que pensaran en eso, o sea, que hicieran el cuadro, vamos a quitar los fondos externos y vamos a ver cómo queda la administración del gobierno en República Dominicana, qué podría hacer el gobierno con lo que recibe. Esto es para la discusión por el pacto fiscal en República Dominicana.
Y hay dos buenas noticias importantes también. Una es la inauguración de estos dos centros de tránsito aéreo, en una ceremonia encabezada por el presidente Danilo Medina ayer en Punta Caucedo. Nosotros tuvimos la oportunidad, Mozart y yo, de estar en ese acto, porque fuimos invitados por la administración. Orión no podía ir por las responsabilidades que tiene, y don Pedro porque no puede participar en actividades públicas en estos días por la intervención que se hizo en la vista, como lo habíamos comentado. Pero qué importante, se trata de dos centros que le colocan al país a la vanguardia de la tecnología y seguridad en materia de tráfico aéreo. Y esto también indica cómo una administración va caminando en procura de prepararse para garantizar que puedan darse en la materialización de objetivos importantes. Recuerde que el presidente Danilo Medina, desde que comenzó la administración, se ha planteado aumentar hasta que la República Dominicana venga alrededor de 10 millones de visitantes extranjeros que vengan a la República Dominicana. Eso requiere que el país se prepare para las facilidades. Y en eso ha estado el gobierno creando facilidades, y estas instalaciones que se inauguraron ayer con una inversión de más de 15 millones de dólares van en ese orden. La otra información es que la Junta Central Electoral ayer le presentó al país ya la primera plataforma para la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral, un documento que por las explicaciones técnicas que se han dado es un documento más seguro. Será muy difícil que ese documento se pueda suplantar porque está dotado de un chip también que le aumenta la seguridad a la cédula de identidad y electoral. La Junta ha anunciado que ya a partir de la segunda quincena del mes de abril, que comienza hoy, ya estará en ese proceso, de ahí que a finales de abril ya los dominicanos y dominicanas podrán comenzar a recibir el nuevo plástico de la cédula de identidad y electoral. Y la otra información importante, hoy viene el ingeniero Carrasco, que vamos a tener la oportunidad de hablar, pero es una noticia que se ha estado celebrando en Santo Domingo Este, y es el inicio de la perforación del túnel para la línea 2 del metro. Eso ha tenido un impacto grande en lo que es el municipio de Santo Domingo Este, porque la gente ya sabe lo que significa un metro: más eficiencia en el transporte y un transporte más barato para el usuario o la usuaria, y el ambiente de seguridad que implica poderse transportar en un metro. Miren, yo no sé si ustedes, señores, el procurador anunció ayer que van a sacar, él se dio un plazo de un mes para sacar de la calle a los niños menores de 8 años. Niños en condiciones difíciles. Eso de que deambulan por la calle. Yo quiero llamar la atención sobre este anuncio importante del procurador. Ciertamente hay un problema grave con eso. La cantidad de niños que usted ve en las calles de la capital, y si se va a Santiago es lo mismo. Sin protección. Sin protección alguna. Solo quiero llamar la atención del cuidado con este tipo de acción, porque como nosotros estamos a la mira de unos farsantazos que andan ahí, nacionales y extranjeros, acechándonos para de cualquier situación hacernos un expediente. Hay muchos niños de la calle, de esos que andan en la calle, que son haitianos, que forman parte de ese entramado mafioso que opera en el país desde hace tiempo, que traen madres y niños y los traen en minibuses, los alojan por ahí en algunos barrios y los sacan día a día a buscar un dinero, con lo que se quedan esta gente que tienen algún tipo de facilidad en algún punto de frontera, y en algún punto del país tienen determinadas facilidades para esas operaciones criminales y perversas. Entonces, como se ha tomado en cuenta, como queremos tomar en cuenta este anuncio del procurador, que nos parece muy bien que el Estado se ocupe de ir en el rescate de muchos niños que deambulan por las calles del país
de 8, 5, 7 años, una cosa terrible. Usted lo ve en las principales avenidas exponiéndose día a día ellos su vida y exponiendo a los conductores que transitamos por la calle del país. Pero, como les digo, como nosotros estamos en medio de la perversidad, y de gente que está en procura de buscar la manera de dañarnos como país, como nación, ¿verdad? Como república, llamo la atención porque muchos de esos niños, insisto, son haitianos. Y sean haitianos, portugueses, holandeses, dominicanos, de donde sea, ciertamente hay que afrontar ese problema, pero tomando en cuenta siempre que nos están acechando. Para eso se va a utilizar la institución esta, el CONANI, pero además el fiscal, el Ministerio Público es tutor de los menores, o sea, el menor en estado de vulnerabilidad es responsabilidad del sistema. Lo que pasa es que cuando lo lleven en su condición de menores que están deambulando en las calles de cualquier parte del país, donde deben llevarlos al consulado de Haití y pedirle también que haga lo mismo, que proteja a los menores. Miren, una noticia importante antes de irnos al cambio, a nuestra entrevista del día de hoy, con Julio Ortega Tos, nuestra conversación del día de hoy. Se está dando ya una discusión interesante que ojalá no sea tintada de política, con la politiquería. Es alrededor de la aprobación de modificaciones del Código Procesal Penal, convertido en ley ya, que un grupo de abogados ha pedido al presidente Danilo Medina que vete o que observe, mejor dicho, esta ley. La verdad es que endurece, las modificaciones endurecen el Código Procesal Penal, lo llevan un poco al Código de Procedimiento Criminal, especialmente en materia de prisión preventiva, es decir, lo que uno llama la ley, que debe ser que la libertad siempre es lo común y la prisión es la excepción, virtualmente se invierte. No quiere decir que lo invierte el código, sino que pone, por muchas razones, obliga al juez a imponer a premio corporal al prevenido. También le limita el accionar del juez de ejecución de la pena. Es decir, el que lo condenaron irrevocablemente va preso. No vamos a hablar de que voy al juez de ejecución de la pena. La chica el espacio. No va para allá. Y además crea algo que a mi modo de ver de verdad congestiona mucho la acción pública. Por ejemplo, el que también la víctima va a tener un abogado de oficio. Ya ahí sí va a ser cosa porque todo el mundo va a decir, ahora sí, yo no tengo nada, búsquenme a mí también un abogado. El abogado se le da al inculpado por una razón de excepción, es que el Estado está en la obligación, mire qué cosa más extraña, el Estado o el sistema judicial está en obligación de proteger los derechos del inculpado por su condición. El de la víctima tiene que acudir al mercado laboral o contratar un abogado, ahora son los dos. Sí. Entonces los abogados están medio sospechosos, porque ¿y dónde van a trabajar? Pues todo el mundo cuando llega dice, magistrado, yo no tengo con qué pagar un juez. Ese señor me agredió a mí y yo necesito un abogado también. Entonces habrá que buscarle, la Defensoría Pública no tiene para lo que su compromiso de ahora, menos si le agregan todo el universo. Y lo último es, que es donde yo creo que va a haber la politiquería, es la parte de la modificación del Código Procesal Penal que prohíbe al ciudadano ordinario querellarse contra funcionarios públicos, que es el artículo 6. Miren, es muy bonito toda la Constitución y todo el mundo, pero seamos realistas. Toda acción en materia penal tiene condiciones que son esenciales para que se produzcan. La calidad. ¿Tú tienes calidad para querellarte? Sí, porque este señor se robó unos cuartos y a mí me afecta porque yo pago impuestos. O soy víctima directa. Es una calidad difusa. Sí. Entonces, como en la Constitución está el derecho difuso, es decir, el derecho de todo, pero ese derecho el constituyente lo ha señalado, es para asuntos como medio ambiente, la niñez general, la de orden público, cosas que son muy difusas, pero para tú querellarte contra una persona eso se física, presta también para no es que no es difuso, no es difuso que tú digas fulano de tal, yo vengo a querellarme contra ese señor que se robó unos cuartos. Bueno, no es difuso. Entonces, el juez le va a preguntar, deme calidades y objeto, motivo, es decir,
A mí, este señor, cuando yo fui a pagar la placa, los cuartos míos fue que se robó. Sí. Yo me di cuenta que lo metió en un lado y fueron los míos. Entonces me afectó a mí por tal razón. No me entregaron la placa. El marbete, ¿verdad? Sí. Pero a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas, con todo el respeto a los abogados que son presidentes de esas fundaciones. Cada vez que hay un lío político, que un funcionario está en la picota, viene una fundación y lo acusa. Ahora el juez le va a preguntar, deme calidades. No, porque la Constitución, porque nos está violando. No, un momentito. Una fundación, hay fundaciones que no, hay tienen, de todo, que tienen hay fundiciones. Sí, hay fundaciones de que todo. tienen fundiciones. Claro, es hay de oro todo. puro. Es oro puro que la Hay de todo. Fundido. Muy bien, vámonos a un cambio, señores. Como les dije, tenemos al inefable Julio Ortega Tos, que nos va a hablar a nosotros No, de economía, que distinguido tema economista. puntual. La puso Oye, mira donde sí, con un distinguido trabajo ahí. economista. Buen Oye, trabajo. ese Dio, como trabajo, dicen en el a partir centro, del la puso fondo. como fue, Montes. Este es el único país del mundo, yo eso es lo que le voy a preguntar a Julio antes de irme, tú le dices, sí, el país está avanzando, pero porque está avanzando que estamos jodidos. Sí. Sí. O sea, yo no entiendo, el país sí está progresando, pero Sí, ay pero- no, ay, no. ay no. O sea, ven acá, que es lo que vamos a hacer. Vámonos a un Vamos, cambio, ahora señores, vamos. retornamos en la mesa Que de había que entrevista. darle con el bate de lado a la de Julio.